Ahora sí, muy buenos días y bienvenidos a todos a esta charla sobre la luna nueva en Cáncer y vamos a estar hablando también un poquito sobre la carta natal, qué es la carta natal, cómo está compuesta. Las voy a ayudar también a ver de sacar, si todavía algunos tienen dudas de cómo levantar su propia carta natal, y vamos a estar mirando un poquito también de qué se trata cada uno de los planetas. Así que, si les parece bien, arrancamos. Voy a empezar a compartirles pantalla. Me dicen, por favor, si lo ven bien. ¿Todos ven bien ahí? Voy a poner el chat. Bien. Perfecto. Genial. Yo voy a ir abriendo cada tanto el chat. Bien. Bueno. La luna nueva. Primero, para entender un poco de qué estamos hablando, las lunas nuevas se dan todos los meses, ¿sí? Tenemos todos los meses una luna nueva. La luna nueva la vamos a encontrar en el cielo, o mejor dicho, en una carta, ¿sí? Como la estamos viendo acá, de esta manera. Cuando el Sol y la Luna están en el mismo grado matemático. Eso significa que, como estamos en temporada Cáncer, el Sol, que es este símbolo que está acá, está en Cáncer, y la Luna, que va haciendo su recorrido más rápido, recuerden que la Luna es la más veloz, entonces tarda 28 días en dar vuelta a todo el mandala, ¿verdad? Entonces, cuando vuelve a encontrarse con la luna, es que tenemos esto que es la luna nueva. Y cada luna nueva nos está hablando de un inicio de un ciclo. Cada una de las conjunciones que tenemos tanto en nuestras cartas natales como en las cartas astrológicas de cada uno de los días, cuando tenemos una conjunción, sobre todo entre el Sol y algún que otro planeta, estamos hablando de un inicio. Siempre es un inicio, una conjunción, cuando hablamos en tránsitos. ¿Bien? Y en este caso, en este ciclo, vamos a estar abriendo una ventana, ¿sí?, de 6 meses, donde la idea es poder intencionar sobre cuestiones que tengan que ver con la energía de Cáncer, ¿no? Porque uno dice, bueno, las lunas nuevas y las lunas llenas tienen estas particularidades que son mágicas, ¿no? De alguna forma. La luna nueva es un momento de inicio, de apertura, de comienzos. Entonces la idea es poder darnos ese momento. Vieron que siempre decimos, bueno, es un buen momento para intencionar. Pero ¿qué es esto de intencionar? ¿Cómo es que intenciono? Antes de pensar en qué es lo que voy a intencionar o qué es lo que voy a intencionar, cómo lo voy a hacer, mi recomendación es primero hacer un trabajo de introspección para mirarse a uno mismo y chequear bien cómo está ese Edén, ese jardín interno, ¿sí? ¿Cómo estamos internamente? ¿Estamos abiertos a trabajar? ¿Estamos conectados con nuestros procesos? Ese lugar interno nuestro tiene la tierra fértil como para poder sembrar estas semillas, y justamente la luna nueva es una excelente luna para hacer todos estos trabajos, ¿no? De mirar hacia adentro, porque Cáncer es hacia adentro, es sensible, es nutrición, es protección, es mirar un poco hacia el pasado. Entonces, la idea es poder mirarnos hacia adentro y entender y ver cómo está ese jardín interno, ese Edén lo llamo yo, para poder sembrar esas semillas de intención que también van a estar asociadas a esta luna en Cáncer, pero la idea es poder darnos lo que necesitamos. Cuando miramos hacia adentro y nos reconocemos y hacemos un trabajo de autoobservación, podemos trabajar con nosotros mismos y con lo que necesitamos y dejar de proyectar y decir, porque el otro, porque aquel, porque miramos hacia adentro, y yo les puedo garantizar que siempre
siempre la magia está dentro nuestro. Las respuestas están dentro nuestras. Lo único que te podemos hacer, o lo mejor que podemos hacer con la astrología, es justamente observar con el cielo, y al observar el cielo poder canalizar esa energía, ¿no? Decir, bueno, a ver, me voy a enfocar en qué. Y hoy nos vamos a estar enfocando en esto, en darnos nutrición interna, protección, volviendo a la analogía con el jardín, con el Edén, ¿no? Es pensar en nosotros mismos, en nuestra interioridad, ¿sí? Porque cáncer está relacionado con eso, con el ir hacia adentro, ¿sí? Con el hogar, con la casa, la familia. Si pensamos en un ser canceriano, ¿no? En una persona que tenga mucho cáncer en su carta natal, un sol, inclusive una luna, son seres muy sensibles, muy vulnerables, que están conectados con toda esa sensibilidad y sobre todo con el sentido de pertenencia. Y ese sentido de pertenencia no es tipo pertenezco, quiero pertenecer acá, allá, que también, ¿no? El sentido de pertenencia es tratar un poco de mirar a dónde pertenezco yo con mis afectos. Y el hacer hogar no es solamente el hacer hogar mi familia, mamá, papá, hijos, primos, hermanos. A veces hay gente que vive en otros países, lejos de sus familiares más cercanos, entonces el hacer hogar implica habitarse a uno mismo, generar ese espacio de hábitat, de hogar, de calidez, de familiaridad que nos da esa seguridad y esa protección que cuando la necesitamos nos encontramos ahí. ¿Se me va entendiendo hasta ahí? ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? A ver, a ver. A ver, a ver. Ahí, clarísimo todo. Buenísimo. Bien, entonces, de esto se trata un poco esta luna nueva en cáncer, ¿sí? Pensamos en nutrirnos, en protegernos, en por ahí mirar un poco hacia el pasado, qué es lo que está pasando también en el cielo. Acá, como pueden observar, tenemos una cuadratura, no se ve muy bien, se ve que, a ver, vamos a marcarlo un poquito más grande, si lo ven ahí, esta línea roja nos está marcando una cuadratura con Júpiter. Acá tenemos el Sol y la Luna, también está Lilith, ¿sí? En el medio. De hecho, está conjunta a el Sol y la Luna. Entonces, pensémoslo de esta manera. Ya una Lilith en Cáncer también nos trae todas temáticas, sobre todo Lilith la vemos como temáticas de empoderamiento femenino, ¿sí? Y Cáncer tiene que ver con la maternidad. Y ustedes fíjense cómo de alguna forma el cielo también nos marca toda esta sincro con los sucesos que están en Estados Unidos, junto con Júpiter, ¿sí? Si ustedes saben, hace unos días en Estados Unidos salió la penalización a través del aborto, ¿no? Y cuando tenemos una luna nueva en Cáncer, hablamos un poco sobre lo que es la maternidad, porque la luna en la carta natal la identificamos como la madre, la nutrición, la protección, el seno materno. No es literal, ¿sí? Pensamos en la luna como puede llegar a ser también un papá, una abuela, es aquella persona que hace o que toma el rol, mejor dicho, de nutrir, de cuidar, de maternar a alguien, ¿sí? Cuando somos grandes, la idea es darnos nosotros mismos lo que nosotros necesitamos. Entonces Lilith viene a traer todos estos temas de la maternidad será o no será deseada. Y Júpiter en cuadratura nos está diciendo, hey, es momento de rever creencias. ¿Qué están pasando con estas creencias? ¿Qué está pasando con esto
de estas verdades. Es un diálogo un poco tenso, ¿sí? Pero al mismo tiempo, como estamos hablando de una luna nueva en Cáncer, Cáncer es un signo cardinal, o sea que es de inicio, inicia a partir de sus emociones. Y Aries, donde está Júpiter, que expande, que todo lo expande, Júpiter es el expansor. Júpiter en Aries, Aries es el inicio, es el comienzo, es el inicio por predominancia, ¿sí? Es el primer signo del zodíaco, es el que está relacionado con el yo, con el deseo, con el iniciar proyectos. Entonces, acá hay algo en donde justamente esta luna, si la tomamos a nivel personal, puede ser un gran inicio para rever cuestiones personales en cuanto a nuestras creencias relacionadas con todo lo que tiene que ver con el pasado, con la familia, con el hogar, con la maternidad, con cómo me nutro, cómo me protejo. Entonces, cuando pensamos en qué es lo que voy a estar intencionando, vamos a estar pensando en intencionar cosas que tengan que ver con la vulnerabilidad, ¿no? Iniciar un nuevo proceso de cómo me conecto con mi vulnerabilidad, conectar con mis emociones, aprender a registrarlas, esto de, que les decía, de observar ese Edén interno, ¿verdad? Sanar heridas del pasado, trabajarlas, observarlas. A veces, yo muchas veces en consulta, lo que tratamos de hacer no es de adivinar la carta natal de alguien, cómo es, de qué manera, sino en consulta lo que hacemos es traer preguntas para encontrar respuestas, o a veces abrimos preguntas para generar esa incomodidad y sostener a veces la incomodidad de, a ver, ¿qué me está pasando con esto? Porque en la incomodidad de la pregunta nos va a quedar, la vamos a preguntar y a repreguntar y nos vamos a observar. Entonces, a través de la consulta lo que hacemos muchas veces es eso, abrir preguntas para que después, cuando salimos al mundo, salimos de la sesión, me quedo pensando, me quedo observando y empiezo a trabajar en este proceso evolutivo que es el encontrar las respuestas que a mí me den sentido. Porque acá hay algo en donde Júpiter también nos viene a hablar de estas respuestas, nos tienen que dar un sentido a nosotros, no al otro, a mí, que es lo que a mí me da sentido de mis emociones, cuál es el sentido de conectar con mi vulnerabilidad, fue el sentido de estas heridas del pasado que hoy las puedo resignificar, porque no se trata de quedarme ahí mascullando con la herida y lo que me duele y lo que me molesta, sino al contrario, es traerlas para poder sanarlas, resignificarlas y poder seguir adelante. Nutrirnos con amor. Se trata de eso, ¿no? Se trata de poder sanar esas heridas y darnos amor, darnos compasión, darnos contención, mimarnos. El mimarnos por ahí es muy taurino, pero no importa, porque no es que nos olvidamos de lo que fue la luna en Tauro, sino que en realidad todos los meses, más allá de las lunas que van cambiando y el sol que va pasando por todos los signos, la idea no es que, bueno, se terminó la temporada Géminis, me olvido. No, es seguimos incorporando y aprendiendo cada una de las energías que nos van trayendo el sol y la luna, sobre todo cuando hacen estas lunas nuevas. ¿Se va entendiendo hasta ahí? ¿Venimos bien? ¿Alguien que en el chat que me diga si venimos bien? Entonces se trata un poco de esto, ¿no? De conectar con el hogar. Si alguien hace un poco, si hacemos un poco de memoria, en el 2020, esto fue este momento, yo me acuerdo perfecto en el 2020 que teníamos los nodos del karma en Capricornio y Cáncer, ¿no? Entonces fue un momento de ir mucho hacia adentro. Todos nos encontramos de estar dentro de casa, conviviendo 24/7 con nuestras familias, nuestros hijos,
con mamá, con papá, a veces con abuelos, con amigos, quien haya convivido con pareja, ¿no? Esto de estar todo el día, ¿no? Eran muy fuertes los eclipses que se dieron en Cáncer y en Capricornio. Y de repente no solamente estábamos metidos para adentro, habitando nuestro hogar, sino reconociendo nuestras energías dentro de casa, con los otros, con quienes hacemos hogar. Y no sé si a ustedes les pasó, pero de repente como que hubo una enorme necesidad de empezar a remodelar el hogar, ¿no? Como que, bueno, teníamos el tiempo disponible de alguna forma para darle un nuevo sentido también a la casa, ¿no? A esto de, bueno, este lugar que habito, voy a pintar paredes, cambio muebles, pinto muebles. Quienes no hicieron eso se pusieron a cocinar un montón también. De eso se trata también hacer hogar, de conectar con la familia, ¿no? ¿Alguien se acuerda un poco de esa época? ¿Sí? ¿No? Sí. ¿Alguien que quiera contar algo, que se acuerde? Yo, por ejemplo, pinté todos los muebles de mi casa. Fue increíble. Por eso digo, a veces la energía es tan sincrónica. Sí, hicimos estantes para todos y me pasaba comiendo y cocinando. Ay, sí, los kilos que sumamos en la pandemia, por Dios. Nos pintamos toda la casa, cociné un montón. Sí, totalmente, totalmente. Estuvimos todos en esa, todos en esa. Así que bueno, se entendió un poco entonces para mucha serie, totalmente. Renové algunos de los muebles. Yo restauré una mesa y además me enteré que estaba embarazada. ¡Ay, qué hermoso! Bueno, felicitaciones. Bueno, se entendió entonces un poco de qué se trata esta luna nueva. ¿Quieren alguien hacer alguna pregunta? Eh, ¿Por qué miramos estos inicios, ¿no? Y pensemos en esto, ¿no? Una luna nueva no es que esto pasó el 28 de junio, ¿no? Ya estamos a 2 de julio. No pasa nada. La puerta inicia acá. La energía de la luna, el momento de intención, yo recomiendo siempre que hagamos las intenciones después de 24, 48 horas, ¿no? Porque la idea es que durante el momento de la conjunción exacta, pensemos lo siguiente, el Sol, en realidad la Luna, que siempre proyecta la luz del Sol, es el momento en donde está totalmente oscura. Entonces, ¿qué nos propone ahí? Interioridad, ir hacia adentro. Bajamos la energía, ¿no? Como que estamos como por ahí un poco más cansados. Entonces, el momento de la luna nueva es un momento de quietud, de tranquilidad, de interioridad, de analizar, de hacer una introspección. Quienes quieran, obviamente siempre está buenísimo. Yo siempre me doy como baños de sales, me tomo mis momentos, me prendo mis velitas con aroma, leo un libro, leo algo. Entonces me ayuda a reflexionar y después me siento y escribo mis intenciones, pero 2 o 3 días después. ¿Por qué? Porque como la luna en ese momento está totalmente oscura, entonces no hay luz en la luna, todo es oscuridad, es esto de conectar con el inconsciente. Entonces, cuando empezamos a ver que la luna empieza a proyectar un poco más de la luz del sol, podemos interpretar que empieza a haber un grado de conciencia. Entonces, en ese momento, cuando podemos, es ideal por ahí empezar a escribir las intenciones, y las intenciones no es deseo que, no sé, ganarme la lotería y cambiar de casa. Las intenciones se tratan de trabajos, objetivos, que estas semillas que les hablaba al principio, ¿no? Que voy a estar sembrando en mi Edén personal y que les voy a tener que dar todo este cuidado, esta protección, porque no es solamente tiro unas semillas y a ver qué. Y si mi tierra, mi Edén personal es un cemento o es un, no sé, un fango, y por ahí esas semillas no crecen ahí. Entonces, cuando hablamos de nuestro Edén personal y de sembrar semillas de intención, se trata de primero observar cómo está ese Edén, cómo está ese jardín, y darle
a esa tierra los nutrientes necesarios, Cáncer. Armarles los cerquitos, armarles por ahí los surcos para poder sembrar esas semillas. Esto es todo a nivel interior, ¿no? Yo estoy hablando de una forma metafórica, pero que lo podemos trabajar como una visualización, ¿verdad? Esto de me pienso yo como alguien que puedo sembrar semillas dentro mío, donde les voy a poner un techito, les voy a dar contención, las voy a trabajar, las voy a revisar, las voy a mirar, les voy a hablar, las voy a regar cuando necesiten agua, les voy a dar nutrientes cuando necesitan que se les dé nutrientes. Como cuidamos a cualquier planta, así son las semillas de intenciones que plantamos. Entonces, lo importante de cada intención que hacemos en cada luna nueva es eso, observar qué es lo que voy a estar intencionando, que sean cosas reales que yo necesito trabajar, y cada tanto volver a esas intenciones a ver si las estuve trabajando, si me estuve observando, si las fui a mirar, si les di agua o les puse sombra si necesitan. Es mucho trabajo de autoobservación. ¿Bien? ¿Se entendió hasta acá? ¿Estamos bien? ¿Seguimos avanzando? Súper, genial. Muchas gracias. Bien, a ver, y ahora, bueno, Siempre ahora... tiene que ver la intención con conocimiento interno, ¿no? O sea, de cultivar lo nuestro interno. Total, total. Siempre se trata de ir hacia adentro. Acá siempre nos observamos a nosotros. El de afuera, el otro es el otro. Nunca interviene. Si se pueden observar, ¿no? Esto de que cuando uno hace un cambio, después el entorno cambia. Lo que pasa, bueno, a veces el entorno, cuando uno cambia, obviamente cambia el entorno, y hay personas que aceptan ese cambio, y hay quienes no. Y el proceso de soltar algunos vínculos a veces es mucho más difícil que, bueno, que seguir trabajando en uno mismo, ¿no? O sea, de eso se trata, trabajar en uno mismo para poder liberarse de aquello que ya no tiene más sentido en nuestras vidas. Y eso hubo otras lunas que hablaban de mucho de esto, sobre todo el eclipse de luna que tuvimos en Escorpio fue literal el soltar vínculos que ya no sirven más, parte de nuestra identidad que ya no hace sentido. El dejar ir, el soltar, es dificilísimo, pero es un proceso. Y cuando hablamos de procesos que pueden durar 6, 12 o a veces más tiempo, el que sea necesario para cada uno de ustedes y que sea resonante. No es que de la noche a la mañana suelto, eso no existe para mí. Sí creo y confío plenamente en los procesos y en la autoobservación y el poder trabajarse a uno mismo. Y con el tiempo, lo que sea que se tenga que ir, se va a ir. El eclipse en Escorpio fue de cierres. Yo a nivel personal solté un montón, pero porque vengo de procesos de hace mucho más tiempo. Y era momento. Si observamos todos los procesos cíclicos de las lunas y Venus, ahora que está como el planeta que rige donde están los nodos, que están en Tauro y en Escorpio, entonces miramos mucho a Venus, es muy sincrónico, pero conlleva mucho trabajo personal y de autoobservación. Vamos a seguir adelante y ahora les voy a tirar un chivito a todos los que están ahí. Mamás, papás, padres, abuelas, tías, que quieran regalarles a sus niñes, en realidad, la carta natal infantil, se trata de una guía para los padres del niño con el fin de orientar sobre su crecimiento y su educación, ¿sí? El informe escrito es un detalle que incluye el septenio, características en base a la predominancia de elementos y descripción de los planetas personales
El mismo incluye características y consejos que puedan acompañar a su hijo en base a sus necesidades emocionales. El intercambio para Argentina es de 2.400 pesos y para otros países $24 que se pueden pagar por transferencia, Mercado Pago en Argentina, y con PayPal el resto del mundo. Quienes quieran me pueden mandar un WhatsApp o un Instagram y les respondo. Y también estoy haciendo informes escritos para adultos, que son un poquitito más simples, más cortitos, porque realmente creo que cuando hablamos de un adulto hay muchísimo más para pensar y descubrir, ¿no? O sea, con un adulto podemos hacer un intercambio, de hecho, bueno, también hago sesiones, pero quienes no quieran todavía tomar una sesión o no tengan la posibilidad de invertir en una sesión, donde las sesiones son de 1 hora y media, donde charlamos, intercambiamos cómo vivís, cómo es tu carta, cuáles son tus talentos, cuáles son tus desafíos y cuál es el momento de la vida en el que te encontrás, esta es una herramienta que también te puede ayudar para conocerte un poco más, ¿no? El informe incluye características del septenio, características en base a la predominancia de elementos, sol, luna y ascendente. Pero obviamente siempre voy a recomendar mucho más una sesión, un intercambio donde podemos charlar y en función de tu carta natal vamos a ir viendo cuáles son tus necesidades y cuáles son los aprendizajes, ¿no? A veces uno se va descubriendo a través de la charla. En el caso de la carta para adultos, el informe tiene un valor de 1.700 pesos para Argentina y de $15 para otros países. A ver, tengo unos mensajitos, voy a leer el chat. Sí, de hecho cuando empiezas a observarte, ves por dónde van las cosas desde antes y cuando van llegando las lunas vas encontrando las herramientas, totalmente. Yo voy a ser mamá y he estado meditando sobre la carta natal infantil. ¿Alguna recomendación para animarme? Me da miedo, es muy invasiva. No, para nada, para nada, para nada. La carta natal infantil es como lo que pongo acá, es un informe que está orientado para entender cuáles son las necesidades emocionales. No es predicción, vas a poder leer algunas características, pero la realidad es que no es una interpretación de cómo va a ser el chico o cómo es el chico, sino que vamos a traer características y cuáles son las necesidades emocionales para que vos puedas no proyectar tus deseos en él, sino que directamente puedas responder a las necesidades emocionales de tu bebé, de tu hijo, a través de la predominancia de elementos y sobre todo la luna. Los chicos de 0 a 7 años proyectan la luna, y ahí es donde vamos a saber y encontrar bien qué es lo que necesitan y cómo entenderlos. Entonces es una herramienta súper, súper útil para poder entender a los chicos que obviamente no tienen la facilidad de poder transmitir a veces con las palabras lo que sienten. Entonces, entendiendo un poco, de hecho también hacemos sesiones de carta natal infantil, la sesión también dura 1 hora y media, en la sesión vemos con mucha más profundidad su luna, sus aspectos, vemos el contexto familiar, es muy interesante la sesión de carta natal infantil, pero el informe es súper completo, tiene alrededor de 20, 30 páginas dependiendo las energías del chico, así que es súper recomendable, no tengas miedo porque no hay nada de predicción y al contrario, es como una herramienta súper útil para el acompañamiento. Así que nada, cuando nazca tu bebé me escribís de una. ¿Alguna otra preguntita más? Si no hay preguntas con respecto a esto, avanzo con lo siguiente. ¿Estamos? Bien. Bueno, y acá lo que vamos a estar viendo es la carta natal y su composición.
Y acá un poquito de introducción, ¿no? ¿Qué es la carta natal? Como la definición clásica, se trata de una foto del cielo en el momento de nuestro nacimiento, desde el lugar donde nacimos. No se trata de cualquier lugar. Cuando hablamos de la astrología es se me fue de la cabeza. Geocéntrica. Entonces, tomamos el punto de donde estamos y le sacamos una foto del cielo. Y eso, ese momento en donde está el sol posicionado, donde está la luna, donde estaba el ascendente, que es, el ascendente es esa constelación que está apareciendo sobre el este, nos hablan de por lo menos estas tres principales energías, sol, luna y ascendente, y después las distintas... los distintos planetas donde van a estar ubicados. Y la carta natal es justamente esto, una ruta, un mapa de ruta, es nuestro ADN cósmico. A través de la carta natal lo que podemos ir viendo es este potencial que podemos ser, ¿no? Cuando empezamos a observarla con los tránsitos y nos observamos a nosotros mismos, podemos empezar a ver cuáles son aquellas cuestiones que ubico en mi carta natal, digo, ok, por dar un ejemplo, ¿no? Tengo esta cuadratura entre el Sol y Saturno. Bueno, una cuadratura entre Sol y Saturno me puede hablar de que me autolimito, por ejemplo. Entonces, cuando ubico ese aspecto y me encuentro en una situación en donde me estoy autolimitando, digo, ok, no, este es mi aprendizaje, este es mi desafío. Aprender a no autolimitarme. Hay quienes tenemos mucha energía de elemento agua, entonces generalmente cuando hay mucha energía de elemento agua nos encontramos con personas que son sumamente sensibles y muchas veces no tienen bordes, no tienen límites, les cuesta poner límites. Entonces, cuando registro y me doy cuenta que en realidad no todo pasa por mis emociones, sino que hay un límite que lo puedo poner, que lo puedo trabajar, que lo puedo desarrollar, lo voy incorporando. Y de eso se trata. Todo lo que tengo en exceso o en carencia dentro de mi carta natal, me va a estar dando un potencial, una idea, una ruta de lo que tengo que trabajar. De la misma manera funciona con aquellas cuestiones que son talentos. ¿Qué es lo que pasa? Cuando tenemos muchos talentos o tenemos muchos sextiles o muchos trígonos, nos es fácil y no nos generan un aprendizaje, sino por lo contrario, nos da facilidad. Hay algo en donde, por ejemplo, si tengo un trígono entre la Luna y Mercurio, por ahí tengo mucha facilidad para poner en palabras lo que siento. Y así vamos descubriendo nuestra carta natal y ese potencial de lo que somos y de lo que podemos ser. Y nos habla de ese mapa de ruta que nos va a ir diciendo, no nos dice, sino que lo vamos a ir notando, qué herramientas utilizar en cada momento. Es como pensar que tengo una caja de herramientas que son mías y cada momento voy a utilizar tal o cual. Es como que se vuelve todo de alguna forma no más simple, sino que le damos como un resignificado a lo que nos pasa y en vez de estar mirando en el afuera, me miro a mí mismo. ¿Qué me pasa con esta situación? ¿Qué tengo que aprender? Si siempre me autolimito, bueno, tengo que trabajar para no autolimitarme. Si no sé poner un límite, aprender a poner un límite. Si estoy mucho en el aire, porque pienso en ideas, tengo muchas ideas y me cuesta llevarlas al plano de la realidad, de lo concreto, me pongo el objetivo de llevar al plano de la realidad todas las ideas, lo que pienso. Si tengo mucha tierra, a veces puedo llegar a ser muy estructurado, muy autoexigente, entonces se trata de aprender a flexibilizarme
a tener en cuenta las emociones. ¿Lo van entendiendo? ¿Se van identificando? ¿Lo van viendo a través de su carta? Si alguno ya la tiene, ya la conoce. Sí, bien. De eso se trata la carta natal. ¿Se entendió hasta acá? ¿Seguimos adelante? Bien, genial. ¿Cómo sacar la carta natal? Bueno, para poder sacar la carta natal, lo único que necesitamos es fecha, hora y lugar de nacimiento. El lugar de nacimiento es el país, provincia o estado y la ciudad. ¿Qué se necesita para poder? Acabo de responder esa pregunta, pero ahí va. Se necesitan esta información. Mi recomendación, o sea, ustedes tranquilamente pueden sacar su propia carta natal gratis a través de las páginas de astro.com y cartanatal.es, son las dos que yo recomiendo. Si quieren, me dicen ahora por el chat, puedo hacer un ejercicio en vivo. Si quieren les puedo mostrar, entrar a astro.com o a cartanatal.es y les muestro cómo levantar una carta natal. Si no, avanzamos con el tema. ¿Me dicen? ¿Les muestro o no les muestro? Mientras me tomo un mate. No hay respuesta. A mí me pasa que cuando entro a esas páginas y saco la carta natal no entiendo nada. O sea, de lo que lee, viste, te va explicando y qué sé yo. Estoy muy por arriba, digamos, no, si bien son cosas que me interesan, todavía no sé mucho del tema. Bueno, ahora vamos a ver igual algunos aspectos, lo que pasa que bueno, la interpretación de una carta natal es un aprendizaje enorme. No es solamente... De hecho, estoy aprendiendo astrología, pero voy en las primeras clases y no, o sea, viste, cuando recién empiezas a ver los astros. Genial. ¿Dónde estás estudiando? En contexto 1 se llama el lugar. No lo conozco. Bueno, a tu tiempo. Gabriela, ¿quieren que les muestre entonces cómo sacar en alguna de estas páginas? ¿Sí? A ver. Vamos a bajar esto. Voy a dejar de compartir esta página. Y vamos a abrir acá. Bien. Bueno. Vamos a probar con... Bueno, vamos a ir a cartanatal.es. Es muy simple. Entramos en esta URL que yo ya la tengo guardada. Vamos acá que dice carta natal y vamos a escribir acá, por ejemplo, yo voy a poner Flor y vamos a poner una fecha. Vamos a sacar la fecha de hoy, ¿les parece? 2/7 del 2022. Vamos a poner las 10 de la mañana. Acá pueden poner el horario que quieran, ¿no? Pueden ser 37, por ejemplo. País, bueno, vamos a hacerlo bien fácil, ¿sí? Buenos Aires, Buenos Aires. Cargamos los datos y listo. Esta es la carta natal. Esta es la carta natal, bueno, de si hay una persona que haya nacido el 2 de julio a esta hora. Acá lo que vamos a poder ver es una especie de balance de elementos, polaridades, modalidad, hemisferios. Yo no miro esto, lo hago yo, o sea, este análisis lo hago yo. Acá se pueden agregar los nodos, Lilith, Quirón, asteroides, bla, bla, bla. Si quieren, después pueden aprender a mirar progresiones, tránsitos, revolución solar, ya son cosas mucho más complejas. Acá, en este primer cuadrito, les muestra el Sol, dónde está, en qué casa, la Luna, en Leo,
Mercurio en Géminis. Entonces acá ya tenemos todos los planetas, si no saben leerlos en la carta natal, o sea, en lo que es el mandala, está explicado acá, planeta por planeta, en qué signo está, tienen que saberse si, bueno, qué implica cada uno de estos simbolitos, que son los distintos signos, y las casas. Bueno, esto marca las casas, las cúspides de las casas. Por ejemplo, el ascendente está en Leo. Casa 1, el ascendente está en Leo. Y así. Y estos son los aspectos. Ya esto es más complejo y estos son las tablas. Nada. ¿Se entendió hasta acá? ¿Qué es lo que yo les recomiendo? Es, tengan esta carta. Ustedes la pueden poner un poco más grande, se la pueden descargar, ¿sí? Y tengan también a mano, creo que acá se pueden bajar el PDF, la imagen, y tengan a mano también esto, que les va a ayudar muchísimo a saber en qué planeta, en qué signo tienen cada planeta, ¿sí? ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? Si quieren podemos ver en Astro. Astro, a mí me gusta mucho más esta. Horóscopos gratuitos. Creo que es por acá. Sí. Está en inglés. Bueno, no importa. Chao. Acá lo mismo. Flor, esto es indistinto. 12 de junio de 1998. Estoy inventando. Inventando otro. Argentina. Este es más simple. Y listo. Acá ya tienen también su carta natal. Esta es otra. Que acá también aparecen los símbolos, los grados, en qué signo está el sol. Estos son los aspectos. Este es el balance de elementos. Este balance de elementos a mí me gusta más. ¿Se entendió hasta acá? ¿Alguna pregunta? Si no hay preguntas, seguimos adelante. Ninguna pregunta. Excelente. Bueno, seguimos adelante. Perfecto. Y acá ya vamos viendo un poco cuál es la composición de la carta natal, ¿sí? Como les mostré antes, bueno, esta es una carta que está con un montón de aspectos, pero vamos a tratar de ir poniendo un poco en palabras que hay en cada lugar. Lo primero que vamos a estar viendo, ¿cuál es la estructura? Lo primero es la franja zodiacal. La franja zodiacal es esta que vemos por acá, donde vemos todos los signos. Perdón, se me pasó. Es más, si ven en el primer cuadro, en este mandala que está acá, también tienen como referencia cada uno de los signos, de los símbolos que representa. Este es Aries, Tauro, Géminis, Cáncer. Esto una vez que se ponen cancheras ya sale solo. Entonces acá tenemos esto, ¿bien? Los signos. Los signos nos van a estar dando las características que adopta el planeta en esa posición. ¿Sí? Seguimos. Por otro lado tenemos la franja planetaria. Los planetas. Los planetas son estos símbolos que aparecen acá. Acá rápidamente podemos ir identificando a Marte. Esta es la Luna. Este es el Sol. Venus. El ascendente siempre va a estar marcado por esta línea que marca la casa 1.
El ascendente es justamente ese punto matemático en nuestra carta natal que nos habla nos marca el inicio del sistema de casas. La casa 1, después viene la casa 2, la casa 3, casa 4, y acá es donde entra la parte de casas. Las casas representan los ámbitos de la vida, ¿sí? Cuando les decimos que busquen el grado tanto en su carta natal, por ejemplo, si tuviésemos que estar buscando el grado 7 de cáncer de esta persona, estaríamos mirando este lugar. A ver, cáncer empieza acá empieza cáncer, todos los signos tienen 30 grados, cada liñita de esta nos marca cada 10 grados. Entonces, imaginemos que más o menos el grado 7 está por acá. Entonces, si tuviésemos que estar viendo la carta natal de esta persona y en qué ámbito de la vida, en qué casa tuvo esta lunación, o sea, esta luna nueva, vamos a estar viendo lo que significa la casa 6, porque esta línea me marca que está dentro de la casa 6. ¿Se entiende? Esto ya es un poquito más complejo, lo expliqué en la clase anterior. Sí, ahí. Bien, perfecto. Y por último, lo que vamos a estar viendo dentro de una carta natal son estas líneas que aparecen, las rojas, las azules, hay algunas que también aparecen las verdes, que son los aspectos. Los aspectos representan los diálogos, que pueden ser algunos más bien tensos y otros que son más bien fluidos o armónicos entre los planetas. Por ejemplo, a ver, si vamos a tomar, por ejemplo, un aspecto de esta carta natal, acá tenemos a Marte, ¿no? A ver, sí, a Marte en cuadratura con Venus. De hecho, esta es una carta que tiene muchas cuadraturas. Las cuadraturas son aspectos de tensión que nos implican un trabajo, un esfuerzo, el reconocerlos, porque generalmente vienen como limitaciones, como aprendizajes. Ahora, en cambio, cuando miramos las azules, por ejemplo, acá tenemos un trígono entre Saturno y la Luna. Cuando tenemos trígonos, estamos hablando de aspectos fluidos, conversaciones que ayudan al desarrollo, cosas que no nos damos cuenta que las tenemos y que nos salen fácil. ¿Se entiende? Pero no me voy a meter en temas de aspectos porque es otro tema. Entonces, a lo largo de una sesión de carta natal, lo que hacemos es esto. A través de la charla, a través del diálogo, vamos descubriendo qué aspectos la persona tiene, por ahí se encuentra, o los ve, o no los reconoce, y lo que hacemos es resignificarlos, o mostrarlos, o dar herramientas para que pueda destrabarlos, reconocerlos, y cuando los reconocemos, nos dan la posibilidad de poder trabajarlos y evolucionar. ¿Se entendió? ¿Estamos bien hasta acá? Perfecto. Bien. Y preparé una chapita también, un poquito más, que me parecía re interesante. Ay, me quedaron así. Bueno, no importa. Les traigo esta pequeña grilla de los planetas y qué representan, ¿no? Los planetas en la carta natal representan las funciones psicológicas. Y los podemos dividir en 3 categorías. Tenemos los planetas personales, que son aquellos que intervienen directamente sobre la personalidad
y la vida cotidiana de las personas, ¿sí? Tenemos la luna, que nos habla de el refugio emocional, donde nos sentimos seguros, de nuestras emociones, de aquellos patrones repetitivos. También habla de la parte más inconsciente. Muchas veces, el otro día una chica me dejó un mensaje como que tenía luna en Piscis y no le reconocía. Entonces, de hecho, yo tengo luna en Piscis y al principio cuando empecé a leer de la luna en Piscis dije, no soy yo. Pero cuando empezás a verla, a trabajarla, a observarte, decís, uff, sí soy. Y cuando hacemos conciencia de eso, podemos ayudarnos a trabajarla, a evolucionarla. Y la luna es algo que generalmente, sin querer, le pedimos al otro que nos dé lo que necesitamos, y a veces el otro con su propia luna, que es distinta a la nuestra, y es distinta a sus vivencias, y no nos va a dar lo que nosotros necesitamos, porque además cada uno se tiene que ocupar de uno mismo. Entonces, el tener el conocimiento de cuál es mi luna, qué significa, cuáles son esos lugares, esos patrones repetitivos, esas cuestiones del inconsciente que salen impulsivamente, inconscientemente, y no nos damos cuenta, el tenerlo en conciencia nos ayuda a poder trabajarlos y evolucionarlos, y de darnos a nosotros mismos lo que necesitamos. La luna habla del pasado, habla de la infancia, por eso es que de 0 a 7 años lo más importante, lo que los niños proyectan, es la luna, porque la luna proyecta en el entorno familiar y en mamá, o en la persona que ejerce el trabajo de maternar, esas características que el niño necesita para su seguridad, su protección, su contención, su nutrición. El sol ya nos habla de la identidad, de aquella energía que vengo a mostrar al mundo. ¿Sí? Este soy yo, me identifico con esto. Es la parte más consciente de uno mismo. Venus, Mercurio y Marte son como brazos del Sol. ¿Por qué son como brazos? Porque nos ayudan a expresarnos, nos ayudan a vincularnos, nos ayudan a accionar hacia lo que nosotros queremos. Mercurio, que es este símbolo, el signo en donde se encuentre y la casa, nos va a estar hablando de la forma en la que nos comunicamos, en la forma en la que intercambiamos información, en la forma en la que pensamos, que razonamos, que negociamos, sobre todo esto del intercambio, ¿sí? Del intercambio mental, del hacer relaciones, interrelaciones. Habla mucho del comercio, de la negociación también, pero sobre todo de la forma en la que pensamos y nos comunicamos. Venus habla del deseo, de lo que valoro. Y acá con Venus tenemos todo otro mundo muchísimo más grande, que a mí me interesa y me llama muchísimo la atención, porque el deseo es algo que Venus no es que voy a conquistarlo. Venus es energía receptiva. Venus llega y es esto. Y yo atraigo desde Venus. Atraigo aquello que valoro, atraigo aquello que me gusta. Lo que valoro está relacionado con Venus y con el cuerpo. Mi valoración, mi escala de valores en lo que yo veo en el otro es lo que me atrae y es lo que atraigo a la vez. Es mi deseo, es lo que yo quiero concretar, lo que a mí me gusta, lo que me da placer. Pensemos en una Venus en Tauro, que además está en su regencia, ¿sí? Venus rige tanto a Tauro como a Libra. Venus en Tauro es cuerpo, es sensitiva, le gustan los mimos, le gustan las caricias, disfruta de todo eso. Una Venus en Libra, también en su regencia, disfruta de lo bello, de los vínculos armónicos, de la armonía, del traer siempre paz. Es esto, ¿no? La belleza, ojo, no es una belleza hegemónica, sino que hablamos de una belleza más bien desde el lugar de sobre todo en Venus en Libra, más de lo simétrico, pero la belleza siempre pasa a ser más subjetiva, ¿sí? No hegemónica. Marte es cómo yo acciono, cómo
me muevo, cómo activo. Entonces, dependiendo en el signo en el que esté, me va a estar dando las características de la forma en la que Marte va en conquista del deseo que le dice Venus. ¿Se entiende? Y estos son los planetas con los que salimos básicamente al mundo. Cómo deseo, cómo me siento, quién soy yo, cómo me comunico, cómo me expreso, qué es lo que valoro, qué es lo que atraigo. Estos son planetas que se mueven rápido, ¿sí? Después tenemos los planetas sociales. Los sociales son complementarios a los personales y describen la forma de relacionarnos a nivel social. Júpiter nos habla del sentido de la vida, es nuestro planeta como guía, es ese lugar donde me expando fácil y rápidamente. Júpiter nos puede estar hablando de dónde está mi vocación. Júpiter está un año aproximadamente por signo, y Saturno es ese planeta que nos habla donde tengo que trabajar mis limitaciones, donde me hago más responsable, donde por ahí me pongo un poco más exigente, y donde trabajo mis logros, donde veo yo mis metas, mis logros, mis objetivos. Saturno nos habla de madurez, nos habla de tiempo, y Saturno puede estar hasta 2 años y medio por cada signo. Por eso es que cuando hablamos de planetas sociales, ya los vemos más bien dentro de un contexto más grande, dentro de una carta natal, y cómo están emplazados según sus casas y aspectos. Y los transpersonales justamente son muchísimo más lejanos a la conciencia, intervienen ya en cuestiones muchísimo más sociales por tiempos, por periodos de tiempo muchísimo más largos. Urano nos habla, y acá otra vez, cuando vamos a estar mirando a Urano, Neptuno y a Plutón, vamos a estar observándolos por casa y por aspecto. Urano nos va a estar hablando de la evolución, de la actualización, de la forma errática de pensamiento, de cómo vemos el futuro. Neptuno nos trae un poco esto de la confusión, los sueños, me sale la ideología. La ideología viene más por Júpiter, pero Urano nos habla de la ensoñación, ¿no? Esto de los ideales, que pueden ser a veces, los ideales pueden venir un poco también por Júpiter, pero los ideales a través por ahí de los vínculos, ¿no? Esto de que yo me imaginaba que esto iba a ser de tal, más romántico. Y Plutón nos habla de la transformación. Yo me transformo, ¿sí? Nos vemos también a través de la casa, en esa casa donde por ahí hay más transformación, más trabajo de revisar hacia adentro, y lo vamos a ver por aspectos, sobre todo si tiene aspectos a planetas personales. ¿Alguna pregunta más hasta acá? ¿Cómo venimos? ¿Preguntas? Creo que todo clarísimo. Bueno, a todos, bueno, muchas gracias por estar ahí. Si tienen alguna pregunta, es ahora el momento. Y aprovecho a decirles a todos los que están ahí, agradezco siempre todo lo que sea su like, su compartir, sus comentarios, el guardar, suscripciones a mi canal de YouTube, a Telegram, porque me ayudan a crecer y a poder seguir con este proyecto. Ahora sí, los invito si quieren a charlar, a sacar si tienen alguna duda. A ver. Vamos a hacer una cosa. Voy a dejar de transmitir por YouTube y a dejar de grabar. Muchas gracias a todos los que se quedaron hasta el final. Quienes quieran saben que podemos dar sesiones de carta natal, carta revolución solar, venusina, infantil, lo que quieran, me llaman, me escriben por WhatsApp, por Instagram, donde quieran, y hablamos en privado. Muchas gracias y hasta la próxima.